Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro ya último encuentro de nuestra asignatura de auditoría fiscal y financiera. En el día de hoy ya nosotros estamos trabajando con lo que sería el informe complementario eh, en la parte de la determinación tributaria, es decir, el informe de auditoría, pero relacionándose o basándose en lo que es la parte de la tributación, en lo que son los impuestos. Cuando hablamos de tributación, o cuando escuchamos la palabra tributaria, la palabra fiscal, estamos hablando de los impuestos, de los aranceles que tenemos grabado nosotros como país, que obviamente se establece mediante qué ley. ¿Quién recuerda cuál ley es la que establece y graba la parte tributaria aquí en nuestro país? ¿Quién recuerda? Nadie recuerda. La ley 1192 es la ley del Código Tributario, la cual nos grava totalmente todos los impuestos, la que nos aplica las tasas, la que nos aplica el impuesto sobre la renta. Y obviamente esta ley hasta ahora no ha sido modificada como tal, sino que ha tenido lo que son normativas, reglamentos, ha tenido normativas, reglamentos y también algunos decretos cuando se hace algún cambio o podemos decir alguna modificación, como periodo de gracias, por ejemplo, también cuando se hace algún tipo de reforma que son por tiempos determinados y por eso existen estas normativas, estos cambios. Pero en sí, la ley como tal no ha sufrido ningún tipo eh, no ha sufrido ningún tipo de cambio, de modificación. Entonces, vamos de una vez ahí entrando en materia. Voy a compartir. Aquí está. Me avisan, me imagino que se ve bien ya pantalla. Entonces, el informe complementario en base a la determinación tributaria, como les decía. Esto es en base a los tributos. ¿Qué es un informe? Hasta ahora nosotros sabemos que el informe es todo aquel plan, aquel resumen detallado sobre lo que es decir, toda la determinación o todo lo encontrado en base a evidencias, en base a ciertos hallazgos que se hicieron dentro de la auditoría. En este caso, este informe, en base a la parte de tributación, se hace relativa a los impuestos que las empresas deben de pagar. Los impuestos deben de ir de acorde también a lo que es el pago gerencial, a las finanzas. Porque dependiendo de las finanzas que yo tenga, obviamente voy a tener lo que sería el pago de estos impuestos. Dependiendo de los ingresos que yo haya tenido, de las ganancias, yo al final, después de yo responder, después de yo eh, poder cubrir todas mis responsabilidades, al final yo tengo que hacer lo que sería un pago sobre del impuesto sobre la renta. Y ese pago va en función a la renta neta, la utilidad que yo tenga al final del periodo, que ya sea un 27 o un 25%. Por eso les decía al inicio de que tiene que ir todo, es como todo marchar de manera conjunta, porque dependiendo de esos ingresos yo voy a pagar esos impuestos. Entonces, todo este informe va a ser en cuestión a la base imponible que se tenga. Obviamente, en la parte tributaria se buscan determinar o evitar ciertos errores. Por ejemplo, en una empresa
situaciones que se pueden dar para hacer un levantamiento tributario es que muchas veces tú recibas lo que son notificaciones de la DGI, donde te dice que tal vez no coincide el monto que tú enviaste en cuanto a ventas con lo reportado en los 607. ¿Conocemos lo que son formularios 606 y 607? Sí, el 606 es compra, el 607 es venta. Exactamente. Mensualmente, todas las empresas deben de enviar un formulario. Esos formularios asimismo es que se llaman formulario de envío de datos a la DGI, el 606, como decía nuestra compañera, para yo poder justificar las compras, costos y gasto hecho en la compañía. Y voy a tener también un formulario de envío de datos que corresponde al 607, que son para las ventas, los ingresos que yo hago. ¿Qué sucede? Esto se envía. Entonces, en base a estos formularios y a ciertas informaciones más que también yo voy a recopilar durante el mes, yo luego voy a completar lo que sería el IT1. El IT1 es el formulario donde yo voy a declarar el impuesto que yo tengo durante ese mes. Todos estos formularios, igual que el IT1, se mandan mensualmente. Por ejemplo, los formularios para conocimiento de envío de datos se envían a más tardar hasta el día 15 del mes siguiente. Tomando en consideración, voy a poner el ejemplo, pasó el mes de noviembre, entonces, para yo enviar esos formularios a la DGI, yo tengo hasta el 15 de este mes de diciembre para enviarlo. Y el IT1, que es para yo informar el impuesto que tuve, ya sea el impuesto que el ITBI que yo tengo que pagar por las retenciones que hice o si yo tengo algún monto a favor, hasta el día 20. ¿Qué sucede? Que al momento de yo enviar estos formularios, yo voy a tener una respuesta de la DGI, donde es una respuesta de manera satisfactoria de que los datos o las informaciones llegaron de manera exitosa. Esto no quiere decir de que todo lo que usted envió ahí está totalmente correcto, no. Es solamente una respuesta de recepción. Ya la DGI, en base al mismo código tributario y a las leyes, tiene hasta 3 años para poder evaluar o poder hacer revisión en cuanto a estas informaciones que se enviaron. Entonces, en las empresas muchas veces puede darse esa situación de que, por ejemplo, se quedaron facturas o pasó algo con la factura y no coincide, o se puso un monto erróneo, o por ejemplo, a mí me hicieron un tipo de retención y se me olvidó subirle. Entonces yo voy a tener estas modificaciones, se pueden dar estas situaciones. O voy a tener, por ejemplo, un impuesto muy diferente a las ganancias que yo tuve. Y hay que tener en cuenta de que ya, por ejemplo, todas estas plataformas se conectan. Tanto por ejemplo, podemos decir, la DGI se conecta con la TCS porque también por ahí viene lo que es la retención de impuestos sobre la renta para asalariados. También se conecta con el CIRLA, que es la página o la plataforma que utiliza el Ministerio de Trabajo para conocer con qué salario usted reportó cada uno de los empleados que usted tiene, también con lo que usted tiene en la TCS marcado, con lo que usted le reporta a la DGI. Y por ahí mismo es algo que es totalmente, que entiendo que se considera que es algo que no podemos obviar o tener, hacer asunto de ignorancia, es que obviamente la DGI puede manejar las informaciones financieras y comerciales, porque los bancos, que es por donde se hace todo el comercio, porque ya no, nada es como antes, que todo era de que de manera de yo darte un efectivo, de que no, ahora ya las cosas son, ¿verdad? Son transferencia, depósito, hay un voucher, ya todas esas transacciones y todas esas negociaciones se hace a través de bancos comerciales, financieros y todo eso queda plasmado. Y más las instituciones que sabemos que se cuidan bastante con esto. Es decir, no hay manera. La DGI tiene la potestad, tiene la fuerza de poder auditar y poder solicitar las informaciones financieras.
tanto de una persona física o natural, que son aquellas personas que están registradas con su número de cédula, que la empresa es de un único dueño, asimismo como las empresas jurídicas, que son en base a un RNC, una codificación que te da la DGI, y que son empresas que están registradas con 2 o más dueños. Entonces, todo esto conlleva a realizar cualquier tipo de auditoría tributaria. Dentro de los enfoques en la auditoría tributaria, obviamente que vamos a tener la comprensión de esos formularios que se envían. Tengo que comenzar a revisar si es, por ejemplo, un año fiscal desde enero. Un año fiscal hablamos que es desde enero, por ejemplo, 2022, enero hasta ahora 31 de diciembre de 2022. Haciendo declaración, si es persona física, 90 días después del cierre, que sería hasta el 31 de marzo. Si es persona jurídica, 120 días, que sería hasta el 30 de abril. Entonces, obviamente todo esto son informaciones que entran dentro de un año fiscal o del informe que pidan. Por ejemplo, yo tengo ahora mismo un caso de un cliente donde se hizo una auditoría porque fue notificado por la DGI y por un error tan simple que se cometió en el 2015, todo eso trajo una serie de situaciones hasta el 2021, solamente por una mala colocación. Trajo un monto a pagar de una cantidad que llegó a los 500,000 pesos. Se tuvo que hacer muchísimas modificaciones rectificativas, rectificar todos los años, es decir, rectificar todos los IT1 de cada uno de los años, revisar los 606 enviados, los 607, es decir, imagínense ustedes. Fue porque cada vez que usted va actualizando o modificando, por ejemplo, el mes de noviembre, si yo un formulario que envié de noviembre lo modifico, ¿qué va a pasar con diciembre ya enviado? Que voy a tener que una modificación hacer a diciembre, porque ya los datos me variaron. Cuando yo modifique o cambie cualquier cosa en diciembre, ¿qué me va a pasar con enero del año siguiente? Que también me va a variar. Entonces, una auditoría fiscal es muy cuidadosa, muy, muy cuidadosa, y más como son los fiscalizadores en la DGI, que ¿para qué está la DGI? Para recaudar, ¿verdad que sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esta parte. Y más en la parte tributaria, que los errores se pagan con dinero y mucho, porque ellos de una vez aplican lo que es intereses y multa o evasión de impuestos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Una Muy pregunta. bien. Sí, señor. Cuando yo he visto en esos pagos que hacen las empresas mensuales que tienen acuerdo, que tienen descuentos, ¿a qué se debe? Eso se debe por, bueno, lo mismo que estaba hablando. Por ejemplo, una empresa tuvo ciertas situaciones, se hizo una auditoría, encontraron moras, recargo y demás. Entonces, ellos muchas veces te dicen, mira, tienes un monto X, yo te puedo facilitar un primer pago para quitarte los intereses y recargo y 2 pagos después. Entonces, ellos lo hacen o cuando vienen los periodos de gracia, como las reformas fiscales, que son eso, donde hay empresas que tienen montos elevados a pagar y la DGI lo que hace es que lo llaman a que se acerquen a las oficinas, le hacen acuerdo de pago y le dicen, mira, tú me debes 3 millones de pesos, por ejemplo, 3 millones de pesos en ITEVIS y tiene 200,000 en intereses y recargos, porque los intereses son bastante altos. Es casi, está por encima de la tasa comercial, porque son intereses indemnizatorios, porque ellos dejaron de recibir beneficios porque tú dejaste de pagar y por eso te cobran tan alto. Entonces, cuando ellos te llaman, que te dicen, volviendo a la idea, que tú debes 3 millones de impuestos, por así decirlo, y tiene 1 millón o 2 millones entre intereses. En base a esa gracia, ellos te eliminan esos intereses, entonces te dicen, mira, te voy a eliminar los intereses y recargos, pero este monto tú tienes que pagármelo en 3 partes o en 2 partidas.
Ujú. Y de una u otra manera es beneficioso, porque si tú tenías que pagar 5 millones y pagas 3 porque te quitan esos intereses, que eso te sube muchísimo, la empresa lo que hacen es que lo considera. Entonces, esto sucede. Por ejemplo, ese cliente mío que se le presentó esa situación y fue solamente porque le pusieron en el 2015 que comenzó a trabajar 10,000 pesos como otros ingresos. Y en sí, eso pertenecía era un salario. Y eso le dio a pagar, es decir, después él se hizo independiente, comenzó a facturar y demás. Por eso llegó ese monto tan alto. Y se quedó ahí porque se demostró, aparte de eso, se demostró que fue un error, que en ese tiempo eso era lo único ingreso que recibía. Ya ustedes saben que hay que llevar evidencias, estado de cuenta, cartas de donde trabajaba, lo que les retenían, un sinfín de cosas. Y Todos los estados. Ujú, todos los, sí, porque tú tienes que llevar de 2015 y cartas de ujú, donde tú trabajabas desde el 2015, el salario que tú tenías y lo que te retenía para sí, demostrarle eso. Entonces después comenzar a hacer esas rectificativas. Y, por ejemplo, ellos hicieron eso, que le hicieran un primer pago, el otro pago un 30 y un 20 para poder eliminarle los intereses. Pero ellos lo que hicieron fue que te voy a eliminar porque, por ejemplo, ahora no hay periodo de gracia. Lo ajá, que se hizo fue que se lo eliminaron de las declaraciones. Recuérdense que está en la declaración anual, lo que yo le decía, sí, en sí, marzo o en abril. Ellos le ujú, quitan los intereses y la mora de las declaraciones, pero esos montos del 2015, que ellos entienden de que como estaba ahí, bueno, fue un error, pero generó cargos y recargos. Imaginen, de 2015 a esta fecha fueron como en unos 50,000 y pico y en otros 86,000 y pico en recargo de intereses. Eso no lo eliminaron, eso se hubo que pagar. Ellos lo que hicieron fue que dijeron, bueno, mira, no estamos en periodo de gracia, pero para ayudarte vamos a quitarte entonces lo de las declaraciones. Y de una u otra manera, el cliente obviamente lo que quiere es resolver porque sabemos que dentro de la parte, podemos decir, judicial o que tiene la DGI es que eh, al momento de tú evadir impuestos o tú puedes llevar años de prisión o que ellos te apliquen multas en base a salario mínimo mucho más alto. También eso daña la parte el perfil como empresa, los créditos, porque ellos te pueden auditar y te pueden hasta cerrar la compañía por evasiones. Y fue algo que fue totalmente, eh, el que estudia el caso se da cuenta automáticamente de que eso fue lo que pasó. Una mala colocación al momento de hacer los ITEVIS todos los meses en la casilla que correspondía. Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Entonces, miren, dame un segundito para aceptar a alguien que viene aquí. Bien, entonces le decía, dentro de los enfoques que tenemos, se salió la pantalla. Tenemos aquí también el conocimiento del negocio. Hay que conocer cuáles son los impuestos que aplica para cada negocio, porque, por ejemplo, si usted está en una fábrica como tabaco, esta aquí aplica para lo que es el impuesto selectivo al consumo, porque usted está fabricando. Está la parte de lo que es tabaco, cigarrillo, o si usted trabaja en una empresa de licores o de telecomunicación. Entonces, la persona, el auditor que vaya a trabajar en una empresa, debe de conocer cuáles son los tributos que ésta debe de pagar. Asimismo, también está siempre revisar las cuentas todos los meses. Uno de los puntos más importantes, siempre se trabaja la contabilidad mensualmente. Al final de ese mes, lo ideal es también revisar la parte tributaria. Por eso yo entiendo, y desde mi punto de vista personal, he entendido que la DGI, ese transcurso de tiempo que te da desde que cierra un mes, los 15 días para tú enviar los formularios, es para eso. Es como una forma de que tú revises. Llenaste todo, tiene 15 días, es decir, 2 semanas para tú revisar de que tus facturas estén ahí, si hay un suplidor que no te la ha traído,
que te la lleve o que no se ha digitado y revisar los IT1 de manera detallada, de una manera bien analítica para evitar este tipo de errores, de situaciones. También hacer las conciliaciones, tanto en la parte financiera como tributaria, porque como les dije al principio también, aquí hay un enlace, más en la parte financiera si la empresa trabaja en base con cheque, de que por ahí está ese 0.15, también algunos otros cargos que se pueden presentar, es decir, hay que estar al tanto. Y la parte de los controles. Ahí en los controles entra el mismo pago del ITEVIS, de los tributos, la declaración, tener mucho cuidado con esa declaración que se esté haciendo. Y también, por ejemplo, si hay una persona, 2 o 3 personas que tienen conocimiento de la parte fiscal, es bueno consultar o que lo revisen. Esto es una manera de que podemos decir de que si hay un error, muchas veces el que lo trabaja, y me he dado cuenta, el que trabaja algo puede tener un error y a veces no se da cuenta. A veces en el momento tú tienes el error ahí frente a ti y no lo identifica. Y otra persona que te lo revise puede identificarlo porque está más fresco. A veces uno ve mucho lo mismo en un tiempo, se cometen o se te pasan ciertas cosas por alto. Porque yo siempre he dicho, al fin y al cabo somos seres humanos, ¿verdad? Entonces, pero hay que tener mucho cuidado de malas empresas. Hay empresas que pueden pagar poco de impuestos. Hay otra que un error puede convertirse en millones. Entonces, mucho cuidado. Lo mismo que le dije, la evaluación de riesgo tributario, también tener en consideración la determinación en cuanto a la planificación, evitar errores, lo que yo le decía, hay errores que son tolerables y a otros que son de bastante alcance. Entonces hay que cuidar mucho esto. Asimismo, hay empresas, por ejemplo, que tienen cuentas bancarias que son directamente para el pago de los impuestos, una manera como de saber de que este dinero no se puede tocar o según las retenciones que se han hecho para hacer el pago. Es una manera organizativa que a veces tienen alguna empresa, algunos contadores y que no está mal. Conocer la situación de la empresa, evitar siempre un buen contador, un auditor debe de evitar de que las empresas caigan en lo que son pagos de intereses. Porque, vuelvo y le digo, en una empresa pequeña te veo un interés mínimo porque el impuesto es mínimo. Pero hay empresas grandes que el interés y el recargo que se paga muchas veces puede cubrir una nómina. Imagínense usted una empresa donde hayan 5,000 empleados, 3,000 empleados y que un pago de impuestos, es decir, se va a pagar muchísimo y que eso genere interés y recargo. Fácilmente ahí está la mitad de la nómina. Entonces hay que tener todo esto bastante claro. Asimismo también, dentro de lo que es la parte tributaria, muchas empresas se basan en lo que es la NIF 112, que la NIF 112 es la norma de información, la norma internacional de información financiera, donde esta hace énfasis o aplica el impuesto a la ganancia. Toda empresa que tenga ganancia al final de un periodo sabe que debe de pagar lo que sería el impuesto sobre la renta. Desde que usted en su mente tiene la idea de que va a colocar una empresa, inmediatamente su primer socio, sin poner nada, es la de DGI, porque es quien le va a dar a usted el registro nacional del contribuyente. Usted tiene que pasarle informaciones de todo y aparte de eso pagarle si usted gana. Entonces, hay que ser transparente, evitar cualquier situación que ellos entiendan que es fraude, error, como le decía, porque esto puede ser penalizado y pagado por años de prisión. Pregunta hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Todo bien hasta ahora? Entendible hasta ahora.
Bueno, miren, lo que le decía ahorita, la base legal en cuanto a la parte tributaria, ¿qué tenemos? Obviamente, la Constitución de la República por la razón de que esta es que nuestra Carta Magna. No hay leyes en el país que no esté, es decir, que esté por encima de la Constitución ninguna. La Constitución es la guía. Esa es mi base. Y después de la Constitución, entonces se aplican todas aquellas. Y obviamente sabemos de que tenemos que formarnos y tenemos que guiarnos a través de esta. Después, ya es la ley 1192, que es la ley, el Código Tributario, la que me va a establecer normas, impuesto, tasa, cómo se debe de trabajar la contabilidad, qué se debe de hacer, qué no, todos los puntos importantes. Y luego están las normas y los reglamentos. Las reformas, como yo le dije, que estos se dan cuando se aplican ciertos cambios, ciertos periodos que se han regularizado, pero la ley en sí no ha cambiado. No ha tenido una modificación de que esto se agregó, se quitó, no. Recuerden que las normas y los reglamentos son como, podemos decir, como algo que yo estoy agregando, pero que eso va a tener, eso en cualquier momento puede tener cambios. Por ejemplo, se puede haber una normativa, un reglamento, por así decirlo, de ya el ITEVIS, en vez de ser un 18, sea vamos a decir, un 19, pero esto se hace en base a reglamento, porque no todo el tiempo siempre va a ser 18 o el 19, que en el transcurrir de los años va cambiando. Asimismo, igual que, por ejemplo, una norma sobre algo, que también esta puede efectuarse o adquirirse a lo que son cambios. Por eso se hace en base a normativas y reglamentos. Entonces, las etapas del informe que se pueden dar dentro de la auditoría es la parte del planeamiento. Siempre sabemos que las auditorías que hacen un planeamiento, una orientación, es la parte del introductorio, lo que me va a guiar para yo poder luego ¿qué? Hacer mi ejecución. La ejecución aborda lo que es la investigación de los tributos, de los formularios, todos los formularios que yo tengo sobre los impuestos que yo debo de pagar, teniendo en consideración a qué se dedica la empresa, porque para tú ejecutar tiene que saber a qué se dedica la empresa y cuáles son los impuestos, los aranceles que esa empresa debe de pagar. Yo no hago nada con, si vamos a hacer una auditoría tributaria, hacer un levantamiento cuando yo no sé cuáles son mis tributos, cuáles son mis deberes y mis derechos que yo tengo con la DGI. Luego de esto, se comienza a realizar lo que es el informe, hasta entregar el informe. Tengo que realizar lo que es mi informe de manera detallada con todo lo encontrado, siempre teniendo en consideración que cuando hablamos de auditoría tenemos que reforzarlo en base a evidencias y detalle. Y luego entregarlo a la persona correspondiente, a la persona que me contrata, sobre lo que yo encontré, sobre qué encontré, cuáles son las soluciones, qué vamos a lograr, qué tenemos que hacer, cuáles son las recomendaciones y demás. Supervisar de que todo esté en orden, que esté correcto y ya cuidar de que esto no se vuelva a hacer. Al final de que usted realice el trabajo, obviamente, usted entregaría lo que es una carta, se llama de manifestación a la administración, es como una carta de agradecimiento por el trabajo que se acaba de realizar. Es una manera como grata, es una manera formal, como hasta de ponerse a las órdenes para un futuro trabajo. Recuerden de que la parte de la auditoría lleva y somete a lo que es una formalidad, porque aquí ya se destacan lo que son ciertos principios. El auditor también cuida bastante. El auditor es como tener un poquito más de grado que el contador, pero, ¿verdad? Manteniendo
su posición honesta, responsable, siendo también humilde a cambios, a cualquier comentario. ¿Para qué? Para lograr de que el trabajo se haga de manera exitosa. Muy bien, continuamos aquí. Otras informaciones que muchas veces son solicitadas estas son informaciones ya que son solicitadas por la administración al momento de hacer una contratación. Está que la carta de presentación de los auditores, ese es como tu currículo de los auditores que van a participar, que van a trabajar en cuanto a esa auditoría fiscal que se está haciendo, el grupo de trabajo, obviamente, cuáles son los logros que se consideran alcanzar. Y además de que siempre he dicho que los auditores, un punto importante es de que los auditores conocen los trabajos que realizan dependiendo también la empresa. Es decir, me explico. Hay oficinas de consultoría, de auditoría, que son expertos en hacer auditoría a empresas manufactureras, zona franca. Muy posible estas empresas tal vez no tengan una experiencia grata de si tuvieran que hacer una auditoría a una entidad bancaria. Hay empresas, oficinas de auditoría que son expertas haciendo este tipo de trabajo a empresas que son comerciales, totalmente, que compran productos ya terminados y venden. Entonces, bueno, siempre considerar y buscar personas que tengan conocimiento del área que yo voy. Creo que yo he compartido con ustedes esa idea de que de una u otra manera la auditoría también es como si fuera la medicina, que tiene ramas, donde usted se hace conocedor de la materia. Igual, por ejemplo, cuando usted está ahora mismo haciendo su carrera, que por ejemplo a usted le va a gustar más el área de los costos, se puede ir por el área administrativa, se puede ir por el área fiscal, porque usted va desarrollando, eso es como que usted va adquiriendo, le va gustando más una área que otra. Asimismo, también, dentro de las informaciones, deben de presentarle todos los y proveerle los libros y registro contable, obviamente que estén involucrados en esta parte, ya que todo esto se tiene que revisar para poder determinar o encontrar dónde fue que hubo la situación y ver las oportunidades que hay para mejoría de esta. También buscar los documentos que se reciben de la DGI, porque a través de estas notificaciones muchas veces sabemos sobre qué vamos a trabajar, sobre qué se va a realizar. Saber quién es el fiscal, el fiscalizador que te está atendiendo allá, el encargado de esa cuenta, como yo le dicen, para tú poder tratar y mediar lo que es la solución. Tener siempre copias de informes en la parte financiera como fiscal, administrativa, todo lo que conlleva el pago de la empresa, siempre por ahí mismo arrastra la parte fiscal. Tener impresas todas las declaraciones anuales, así tanto como los IT1 mensuales, que al momento de presentarse es ideal imprimirlo para tú tener una constancia sobre lo que tú has enviado. Y más de que la contabilidad en una empresa se debe de guardar por lo menos por 10 años. Hay que tener mucho cuidado con esto. Todas las autorizaciones de recibo de venta, de ingreso, modificación en cuanto a los estatutos y demás de la empresa. Aquí también están los estados bancarios, obviamente, porque por ahí es que se va a ver el movimiento de esos ingresos para saber si son reales, la conciliación, los contratos, registro en cuanto a retenciones, porque la empresa puede hacer algún tipo de trabajo y le hicieron retenciones y hay que enviarlo. Informes de auditoría de años anteriores, si existen, en cuanto a esos pasos. Hablamos de los comprobantes, de los envíos de datos de
de gasto y de ventas, y también asimismo como las actas, los libros contables. Todo eso son puntos importantes que se deben de tener. Bueno, bien, ahí tenemos todo lo que es la parte en cuanto al informe complementario sobre la administración, sobre la determinación. ¿Hay preguntas? ¿Se ha entendido estos puntos? Chicos, comentarios, aportes que quieran hacer. ¿Se me fueron? Yo entendí lo explicado. Bien, los demás, ¿algún aporte que ustedes quieran agregar, hacer, preguntas? Tal vez fue un Está como el agua, poquito, se fue como el agua, profe. ok, tal vez fue un poquito medio rápido, porque sé que entramos un poquito tarde y creo que hay muchos de ustedes que ya van para clase, ahora ya 8:30, 9. Entonces, para poder aprovechar el tiempo y que abarquemos este punto y que ustedes puedan entrar a clase tranquilo. Bien, entonces miren chicos, puntos importantes. Ustedes saben que ya en la semana próxima tenemos lo que es nuestro examen, ya nuestra prueba final. La prueba final es sumamente sencilla, fácil, una pruebita bastante cómoda, puntos de falso y verdadero, selección completa. No hay nada ahí que no hayamos visto en los encuentros. Solo es concentrarse en el trabajo que usted va a realizar, revisar las conexiones de datos para que usted no tenga inconveniente ese día. Yo estaré al pendiente, al WhatsApp, a cualquier llamada. Y desearle que tengan un feliz término, es decir, un examen que está bien. Aquellos, si alguno de ustedes en algún momento ha dado alguna asignatura conmigo, saben la temática de que yo no un examen de que, ay, no, un examen analítico, sencillo, fácil de comprender, que se pueda llenar en el tiempo, tienen 2 horas, y que a la misma vez sirva tanto, podemos decir, como un repaso recordatorio, como analítico, y como que se pueda también evaluar los conocimientos que ustedes adquirieron. Así es que pueden, repasen, desen una leidita, revisen las tareas que subieron, que en base a eso que van a tener su examencito. ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo estuvo claro? ¿Todo claro? Sí. Bueno, entonces, miren, chicos, no le voy a quitar más tiempo, porque yo sé que ya van para clase, que me estoy robando, creo que estoy robándome 10 minutos del tiempo de ustedes. Gracias, le agradezco muchísimo a ustedes por estar siempre al pendiente de los encuentros. Disculpar los inconvenientes que se han presentado y desearle de que en cuanto a esta asignatura tengan un término exitoso, al igual que en las demás que ustedes estén cursando, que tengan también un feliz término de año y un próspero 2023, tanto en la parte personal como ya en su parte aquí profesional. En la semana próxima, recuerden el examen, yo estaré mandándole ese día o 2 días antes, le va a estar llegando mucho mensajito de una manera recordatoria. Y si todo procede bien, de que todo el mundo pueda tomar su examen el mismo día, que no haya ningún tipo de inconveniente, yo entiendo de que en 2 o 3 días después podrán estar recibiendo o revisando su calificación.
Es una manera de que así ustedes vayan los días que tengan de vacaciones a descansar tranquilo y que también ya puedan tener los resultados obtenidos en cuanto a sus evaluaciones. Bien. De acuerdo, muchas gracias igual, maestra, por usted siempre estar presente con nosotros. Gracias a ustedes y estamos a la orden, estamos a la disposición siempre. Desearle un feliz resto de la noche a todos. Igual. Gracias, igual. Gracias, igual. Gracias, igual. Bueno.